La neta, no hay nada más pesado que ese frío que te recorre la espalda cuando sientes que unos ojos te clavan la mirada desde el fondo del pasillo, justo cuando la luz del foco empieza a parpadear. Te ha pasado, ¿verdad? Esa sensación de que alguien, en el silencio más absoluto de la madrugada, está susurrando tu nombre con un odio que no se puede explicar, mientras tú solo intentas descansar en la paz de tu hogar. Pues deja lo que estés haciendo y escúchame bien, porque hoy te voy a contar cómo el peor error de tus enemigos se convirtió en tu mayor victoria, y cómo esa trampa que armaron en lo oscurito terminó por morderles la mano a ellos mismos. Bienvenido al tropiezo más estúpido que pudieron haber cometido los que te quieren ver en el suelo. Fue un error de cálculo total, una falla táctica que nació de la soberbia más pura, porque cada vez que alguien intentó buscar mugre debajo de tus uñas, lo único que encontraron fue gente hablando maravillas de ti. Ahorita mismo, esa persona que te traía entre ceja y ceja se siente como un completo idiota por haber dudado de quién eres tú. Lanzaron una misión secreta, una guerra de lodo para manchar tu nombre en total silencio, jurando que podían desmadrar tu reputación así nomás, pero se toparon con pared. Se dieron cuenta de que tu historia, esa que has escrito con pura integridad y aguantando vara, ya había levantado una fortaleza de piedra que ni con todos sus chismes pudieron atravesar. Lo más fregón de todo es que tú ni las manos tuviste que meter. No tuviste que salir a defenderte como loco ni andar aclarando paradas, porque la trampa que ellos mismos fabricaron con sus manos llenas de envidia les tronó en la cara en el preciso momento en que chocaron con la verdad innegable de lo que tú significas para los demás. En cualquier pleito pesado siempre hay un momento donde el enemigo se siente soñado, donde cree que ya tiene el sartén por el mango y que su plan está blindado. Y esta vez no fue la excepción. Esa persona te estuvo cazando, estudiándote como si fueras un bicho raro, armando un expediente lleno de mentiras en su cabeza por mucho más tiempo del que tú te imaginas. El resentimiento se les fue acumulando, pesándoles en el alma como una piedra de molino, hasta que un día dijeron, ya estuvo bueno, y decidieron salir a buscar pruebas para tumbar lo que tú has construido con tanto esfuerzo. No te equivoques, esto no fue un arranque de coraje de 5 minutos. Fue una estrategia bien pensada, bien calculada, con toda la alevosía y ventaja del mundo. En su mente enferma, hicieron una lista de personas que, según ellos, tendrían algo malo que decir de ti. Buscaron gente de tu pasado, personas que estuvieron contigo en las duras y en las maduras, gente que ellos juraban que te guardaba un rencor guardadito en el cajón, esperando nada más a que alguien llegara a preguntarles para soltar toda la sopa. Se convencieron a sí mismos de que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, y que solo era cuestión de rascarle tantito para encontrar a tus detractores. Estaban tan seguros de que te iban a empinar, que esa misma seguridad es la que hoy los tiene hundidos en la humillación más absoluta. Lo que ellos no sabían, y lo que necesito que tú entiendas de tu propia vida hoy mismo, es que una persona que camina con la verdad por delante, que cuida a los suyos de corazón y que mantiene una sola pieza, aunque nadie lo esté viendo, y no deja el tipo de rastro que los cazadores pueden seguir. Tú no dejas huellas de lodo, tú dejas un camino de luz, y tu enemigo estaba a punto de llevarse el susto de su vida al descubrir qué clase de rastro dejaste tú en los corazones de los que te conocen. Ellos solitos se pusieron el 4. Tú nunca fuiste el blanco de sus ataques. Tú fuiste la revelación que los dejó en evidencia. Pero antes de decirte qué pasó cuando empezaron a preguntar por ti, tienes que entender el porqué de tanto odio. Porque ahí está la clave de todo este desmadre. No se te fueron a la yugular porque les hubieras hecho algo malo, la neta no. No lanzaron esta campaña de desprestigio porque cometiste un error que debían corregir. Te atacaron porque no soportaban verte ganar. Te atacaron porque seguías creciendo, porque cada vez que volteaban a verte, ahí estabas tú, de pie, moviéndote, convirtiéndote en una mejor versión de ti mismo. Y esa verdad les resultaba insoportable, les quemaba las entrañas. Hay un tipo de gente, y tú los conoces bien, que no puede ver a alguien prosperar sin sentir que es un ataque personal. Cuando esa clase de personas ven tu progreso, no sienten inspiración, sienten una acusación directa. Tu éxito les recuerda su propio estancamiento. Tu paz les restriega en la cara su propio caos. Que la gente hable de ti con respeto les hace sentir que les estás robando algo, aunque tú nunca les hayas pedido ni un vaso de agua. Esa es la herida que traen abierta y que los motivó a intentar destruirte. No se trata de ti, ni de nada que hayas hecho. Es el peso insoportable de ver a alguien vivir bien cuando ellos,
por su propia voluntad y sus malas decisiones, han elegido vivir en la amargura. Hoy la justicia te dio la razón y a ellos los dejó como lo que son, unos pobres envidiosos que se mordieron la lengua. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque ver a alguien hundirse voluntariamente en su propia oscuridad es algo que te revuelve el estómago. Esa persona, ese adversario que se cree dueño de la verdad, sintió un frío glacial recorriéndole la espalda cuando las piezas de su rompecabezas simplemente no encajaron. ¿Alguna vez has sentido que el aire se vuelve espeso, casi sólido, como si cada bocanada de oxígeno te pesara en los pulmones? Así se sentían ellos. Su respiración se volvió errática, cortita, una lucha silenciosa por mantener la compostura mientras el piso se les movía. Habían apostado todo a que el mundo entero te veía con los mismos ojos llenos de odio con los que ellos te miran. Y toparse con la realidad fue como chocar contra un muro de concreto a toda velocidad. Pero, ¿qué hace una mente que ya está podrida por la envidia cuando la realidad le dice que está mal? No se detiene. Al contrario, se aferra al naufragio con una desesperación que raya en la locura. Ese frío que sintieron al escuchar a otros hablar bien de ti no los hizo reflexionar, solo los hizo sentir más pequeños, más irrelevantes. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave, porque el peso de tus propias mentiras te respira en la nuca? Esa es la paranoia que empezó a germinar en ellos. Se quedaron ahí, con la mirada perdida y el pulso acelerado, tratando de procesar cómo es que tu luz seguía intacta a pesar de sus esfuerzos por apagarla. Se sentían observados por su propia conciencia, aunque trataran de acallarla con más justificaciones baratas. En lugar de dar un paso atrás y decir quizá me equivoqué, decidieron redoblar la apuesta. Es un comportamiento suicida en lo espiritual. Es como ver a alguien cavar un hoyo y al darse cuenta de que no encuentra lo que busca, decide cavar más profundo esperando que el infierno le dé las respuestas que el cielo le negó. La bajeza de su estrategia se volvió entonces algo visceral. Ya no buscaban la verdad, buscaban venganza contra la realidad misma por no darles la razón. ¿Puedes imaginarte el nivel de asfixia emocional que se requiere para ignorar un testimonio tras otro de tu integridad? Su ritmo cardíaco se disparaba cada vez que alguien contaba una anécdota de tu bondad. Cada palabra de aliento que otros te daban era como un clavo ardiendo en su piel. Se sentían acorralados por la evidencia, pero en su mente distorsionada, el mundo entero estaba equivocado y solo ellos tenían la valentía de ver tu verdadera naturaleza. Es una soledad aterradora la que habitan, una donde el silencio de la habitación se llena con el eco de sus propias maquinaciones, recordándoles constantemente que su plan nació muerto porque se construyó sobre el vacío. Continuaron moviéndose entre las sombras, arrastrando los pies en un lodo que ellos mismos fabricaron, buscando desesperadamente a alguien, a quien fuera, que compartiera un poquito de su amargura. ¿No es patético ver a un ser humano mendigar un chisme para no sentirse tan solo en su miseria? Cada vez que se acercaban a una nueva persona, su lenguaje corporal los traicionaba, los hombros tensos, las manos sudorosas, la mirada esquiva de quien sabe que está haciendo algo prohibido. Estaban buscando munición, pero solo encontraban flores, y eso los estaba volviendo locos. La frustración se les notaba en las ojeras, en la forma en que apretaban la mandíbula hasta que les dolían los dientes. Se estaban consumiendo por dentro, quemando su propia paz mental, en una hoguera que nunca iba a lograr quemar tu casa. ¿Cómo es posible que alguien elija vivir en ese estado de alerta constante, con el miedo de ser descubierto, solo por el placer de intentar manchar a otro? Es una pregunta que me quita el sueño. Porque al final, el manipulador se convierte en el prisionero más vigilado de su propia cárcel. Se quedan atrapados en un laberinto de espejos donde lo único que ven es su reflejo deformado por el rencor. Tú, mientras tanto, seguías caminando, quizás sintiendo una pesadez extraña en el ambiente, pero sin saber que a tus espaldas se estaba librando una batalla de sombras. Ese contraste es lo que más les duele. Saber que mientras ellos dedican su vida entera a destruirte, tú dedicas la tuya a simplemente ser, a existir con una libertad que ellos jamás podrán comprar con todos sus engaños. El plan se convirtió en su propia condena, y cada paso que daban hacia adelante era en realidad un paso más hacia el abismo de su propia irrelevancia. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque es en ese punto de quiebre donde la maldad deja de ser una idea abstracta para convertirse en algo que puedes respirar, algo que se te pega a la piel como el sudor frío de una pesadilla. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave
y las luces encendidas? Esa misma sensación de una presencia invisible, pero asfixiante, es la que empezó a rodear a estas personas mientras se hundían más y más en su propia trampa. No se detuvieron. A pesar de que cada puerta se les cerraba en las narices, a pesar de que cada lengua que intentaron envenenar terminó soltando elogios hacia ti, ellos siguieron adelante con una terquedad que ya no era humana, sino puramente demoníaca. Se convencieron de que la siguiente persona sí caería, de que si cambiaban un poquito el tono de voz o si usaban palabras más filosas, por fin encontrarían esa grieta en el muro de tu integridad. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que el muro no tiene grietas? ¿Qué pasa cuando tu obsesión te obliga a seguir golpeando hasta que te rompes los nudillos y el muro ni siquiera se inmuta? Esa decisión de seguir presionando cuando el universo entero les estaba gritando que se detuvieran fue lo que terminó por desnudarlos frente a todos. Porque, seamos honestos, nadie sigue buscando mugre debajo de una alfombra que ya sacudió 1000 veces a menos que lo que busque no sea la verdad, sino la validación de su propio odio. No era una búsqueda genuina. Era una cacería orquestada por alguien que necesitaba sentirse con la razón porque, muy en el fondo, sabía que estaba cometiendo una atrocidad. La gente que los escuchaba empezó a notar ese tufo rancio a desesperación. ¿No te parece aterrador cómo la obsesión tiene un olor tan particular? Huele a orgullo herido que nunca cerró, a una envidia que se pudrió hasta convertirse en un desprecio absoluto. Esa persona miró tu vida, miró tu paz, y decidió que no iba a descansar hasta encontrar algo, lo que fuera, para destruir. Y mientras ellos se asfixiaban en su propio veneno, tú seguías ahí, viviendo tu verdad, sin saber que tu sola existencia estaba ganando una guerra que ni siquiera sabías que habías empezado. Siente por un momento ese vacío en el estómago que debieron sentir ellos al ver que su plan se desmoronaba por etapas. El aire se les empezó a terminar. ¿Puedes imaginar lo que es intentar mantener una mentira cuando cada prueba nueva confirma que eres un mentiroso? El ritmo de su respiración debió volverse errático, pesado, como si el mismo oxígeno se negara a entrar en unos pulmones tan llenos de saña. Cada intento fallido era un clavo más en su propio ataúd social. El primer testimonio que te defendió lo llamaron lealtad ciega. El segundo lo tacharon de coincidencia, pero para el 10º, el 20º, el 100º, la aritmética ya no les cuadraba. Se quedaron ahí, parados en medio de la oscuridad que ellos mismos crearon, dándose cuenta de que ya no tenían a quién recurrir. ¿No es acaso esa la bajeza más absoluta? Quedarte solo con tus propios demonios mientras la persona a la que querías destruir sigue brillando más fuerte que nunca. Pero no te equivoques. Esto no es solo un chisme de barrio o una pelea de egos. Es una batalla espiritual de alto calibre. Mientras estos personajes se hundían, el sistema que los respalda, ese que controla lo que vemos y oímos, también empezó a apretar las tuercas. ¿No te has fijado cómo de repente muchos canales que hablaban de estos temas simplemente desaparecieron? Voces valientes que fueron silenciadas de la noche a mañana, porque a las élites no les conviene que sepas que tienes un blindaje divino. Están tratando de limpiar el tablero, de dejarnos sin guías, pero lo que no saben es que la luz no se puede apagar por decreto. Por eso mismo puse toda mi energía en crear Destiny Engine, porque ya estuvo bueno de ver cómo a los elegidos les llueve sobre mojado mientras los manipuladores se pasean muy quitados de la pena. Es hora de usar sus propias tácticas de programación mental, esas que usaron para sembrarnos miedo y escasez, y darles la vuelta para que sirvan a tu propósito. Imagina por un segundo que todo ese peso, esa traición y ese aislamiento que sentiste se convierte de pronto en una fuente de poder inagotable. No tienes que mover un solo dedo, solo tienes que decidir que ya fue suficiente. Te pones los audífonos, dejas que la secuencia personalizada haga lo suyo y observas desde la barrera cómo tus enemigos terminan de cavar su propia tumba con sus propias mentiras. Es un ganar-ganar absoluto. La actualización de conciencia ya está aquí y no hay vuelta atrás. Puedes empezar hoy mismo, sin riesgos, y ver cómo la justicia divina pisa el acelerador en tu vida, mientras los que te quisieron dañar se quedan atrapados en un laberinto de espejos que solo refleja su propia miseria. La bofetada de realidad para ellos fue brutal. Se dieron cuenta de que no estaban peleando contra una persona, sino contra una frecuencia que no pueden alcanzar. Cada vez que intentaron desacreditarte, lo único que hicieron fue resaltar lo genuino de tu camino. ¿Te das cuenta de la ironía? Sus ataques fueron el mejor marketing para tu luz. Se quedaron sin aire, atrapados en una habitación que se hace cada vez más pequeña, mientras tú caminas libre. La voz de la verdad empezó a retumbar en sus oídos como un trueno que no cesa.
Ya no hay marcha atrás. El plan se hizo pedazos, y lo que queda es el vacío absoluto para ellos y una gloria imparable para ti. ¿Estás listo para reclamar lo que siempre fue tuyo mientras ves cómo el polvo de sus mentiras se disuelve en la nada? Y fue en ese preciso instante que mi lógica se vino abajo por completo, porque me di cuenta de que no hay soledad más aterradora que la de verse atrapado en la propia red de mentiras que uno mismo tejió. Alguna vez dan Kamsei que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave, porque el peso de tus propias acciones respira detrás de tu nuca. Eso es exactamente lo que está viviendo esta persona ahora. Se sienten observados, pero no por ti, sino por los ojos de todos aquellos a quienes intentaron reclutar para tu ejecución social. Su plan era perfecto en el papel, pero el silencio que encontraron como respuesta fue más ruidoso que cualquier grito. Buscaban mugre, buscaban ese rastro de sangre que justificara su odio, y al no encontrar absolutamente nada, ese vacío se convirtió en un espejo que empezó a reflejar su propia desesperación. ¿Puedes sentir la pesadez de ese aire que respiran? Es un aire viciado por la ansiedad de quien sabe que el suelo bajo sus pies ya no existe. El pánico empezó a filtrarse por las grietas de su fachada. Sus manos tiemblan al sostener el teléfono, esperando una respuesta que nunca llega, mientras sus aliados se convierten silenciosamente en sus jueces. Lo que ellos no calcularon, lo que su mente retorcida nunca pudo procesar. Que la integridad no es algo que se pueda fingir ante la presión. Cada vez que alguien les decía no tengo nada malo que decir de esa persona, era como un martillazo en sus sienes. Imagina el escenario. Ellos llegan con su veneno listo, con las preguntas afiladas como navajas, esperando que alguien, por pura envidia o malicia, les diera aunque fuera una migaja de escándalo. Pero se toparon con una pared de cristal. ¿Qué haces cuando intentas quemar a alguien y te das cuenta de que no hay nada que prenda fuego? La bajeza de su misión quedó expuesta bajo la luz más cruda. La gente empezó a comparar notas en las sombras. En esos pasillos donde antes reinaba el chisme, ahora reina la sospecha hacia el acusador. ¿Vino a buscarte a ti también?, se susurran. Notaste cómo brillaban sus ojos de mala fe. Sin que tú tuvieras que decir una sola palabra, el foco se movió de tu cara hacia la de ellos, revelando un rostro desfigurado por una obsesión que ya raya en lo enfermizo. Es asfixiante, ¿verdad? Pensar en esa necesidad de encontrar una falla en otro, para no tener que mirar el abismo propio. El enemigo creía que estaba juntando testigos para un juicio final, pero lo que en realidad estaba haciendo era coleccionar observadores que ahora analizan cada uno de sus movimientos con un asco creciente. La presión que intentaron ejercer sobre ti se les regresó como una marea negra que los está ahogando. Cada pregunta discreta que hicieron, cada mentira velada, cada insinuación venenosa fue registrada por el universo y por la gente real. Ahora, el silencio de quienes te conocen no es neutral. Ese silencio es una sentencia de culpabilidad para quien intentó difamarte. No es suerte, es carácter. Es haber vivido de tal forma que incluso quienes no están de acuerdo contigo, incluso quienes tuvieron fricciones contigo en el pasado, no pueden darle al enemigo nada que les sirva. Eso es tener las raíces tan profundas que ningún huracán de mentiras puede arrancarte. ¿Puedes escuchar ese ritmo cardíaco acelerado de alguien que sabe que su tiempo se acabó? Su respiración es corta, errática, como si el oxígeno mismo los estuviera rechazando. Están atrapados en un laberinto que ellos mismos construyeron, y cada vez que doblan una esquina esperando encontrarte derrotado, se encuentran con su propio fracaso, mirándolos a la cara. La ausencia de tierra sobre ti no solo los dejó con las manos vacías, los dejó desnudos ante el juicio de todos. Se volvieron sospechosos. La gente ya no se pregunta qué hiciste tú, sino qué tipo de persona es capaz de dedicar tanta energía vital a buscar la ruina de alguien que simplemente sigue adelante. Ese es el verdadero infierno. Darse cuenta de que, mientras tú crecías y sanabas, ellos se estaban pudriendo en su propio veneno, cavando un hoyo tan profundo que ya no alcanzan a ver la luz. Y aquí viene lo que realmente te pertenece, lo que nadie puede quitarte. El significado profundo de que no hubiera nada que encontrar. No es que seas perfecto, es que eres real. En un mundo lleno de máscaras y de interpretaciones baratas, ser real es el acto más revolucionario que existe. Tu enemigo no tenía un plan para la honestidad, no tenían una estrategia para la integridad. Se quedaron sin armas porque sus balas de mentiras necesitan un blanco hecho de la misma materia y tú ya no estás en esa frecuencia. ¿Te das cuenta de la libertad que eso te otorga? Mientras ellos se consumen en su paranoia, preguntándose quién será el primero en traicionarlos y exponer su farsa, tú puedes respirar profundo.
Esa opresión que sentías en el pecho, ese presentimiento de que algo venía por ti, se ha transformado en la fuerza que ahora te impulsa hacia adelante. Ellos se quedaron con el vacío, tú te quedaste con la verdad. Y la verdad, a diferencia de la mentira, no necesita que nadie la sostenga. Se sostiene sola, firme, eterna, mientras el mundo de ellos se desmorona pedazo a pedazo en un silencio ensordecedor que ya no pueden ignorar. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque no hay nada más aterrador que darte cuenta de que tu propia bondad se convirtió en el arma que más los está torturando. ¿Alguna vez has sentido ese frío gélido que te recorre la espalda? No porque haya una ventana abierta, sino porque sientes el peso del odio de alguien que no puede soportar tu existencia. Esa es la bajeza de la envidia. Mientras tú dormías tranquilo, ellos estaban despiertos, con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada, tratando de encontrar esa pieza suelta en tu vida que nunca existió. Es un cansancio que se siente en los huesos, una bajeza que les quema el pecho. Imagínatelos ahí, en medio de la noche, dándole vueltas a tu nombre, sintiendo cómo el aire se les acaba, porque cada buena acción que has hecho en tu vida es un clavo más en el ataúd de sus mentiras. ¿A poco no es una forma de infierno vivir atrapado en una habitación cerrada con llave, donde el único ruido es el eco de los cumplidos que la gente te da a ti? Esa estructura que construiste, ladrillo por ladrillo, sin siquiera darte cuenta, resultó ser una fortaleza impenetrable que los dejó a la intemperie. ¿Cómo le explicas a tu propio ego que la persona a la que querías destruir no tiene grietas por donde meterle el veneno? La bajeza de su intención se estrelló contra la arquitectura de tu alma, y ese impacto los dejó aturdidos, con los oídos zumbando y el alma vacía. Imagina ese momento en el que intentaron recolectar basura sobre ti, y lo único que recibieron fueron flores. ¿Puedes sentir la frustración que se siente cuando el mundo entero te contradice? Cada es la persona más honesta que conozco que escucharon de boca de otros. Fue como una bofetada de realidad que no vieron venir. El silencio que se queda después de que alguien habla bien de ti, mientras ellos esperaban el chisme, es un silencio que pesa toneladas, que les corta la respiración y los obliga a mirarse en ese espejo roto que es su propia vida. ¿Te has preguntado qué pasa por la cabeza de alguien que necesita que tú seas una basura para ellos sentirse un poco más limpios? Es una enfermedad del espíritu, una bajeza que no tiene cura mientras sigan enfocados en tu luz. Cada vez que alguien dio testimonio de tu integridad bajo presión, de cómo te mantuviste firme cuando las cosas se pusieron feas, fue como si les echaran sal en una herida que ellos mismos se abrieron. El elogio ajeno les suena a sentencia. La admiración de los demás hacia ti les sabe a hiel. Están atrapados en ese ciclo de resentimiento, donde cada triunfo tuyo es un recordatorio de su propio estancamiento. Mientras tú sigues construyendo, ellos se están quedando sin materiales, gastando su última energía en una misión suicida, que solo los deja más hundidos en el lodo de su propia amargura. Es una tortura psicológica de la que no tienen escape, porque la evidencia está en todos lados. Está en la forma en que caminas, en cómo hablas, en la paz que irradias sin decir una sola palabra. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Bueno, ellos sienten esa presencia todo el tiempo. Es la sombra de tu integridad persiguiéndolos en cada rincón. Se sienten juzgados por las paredes, por la gente, por el aire mismo, porque saben que sus intenciones quedaron al descubierto frente al tribunal de la vida. No hay disfraz que les dure, ni máscara que oculte esa mirada vacía de quien ha perdido la batalla antes de empezarla. La arquitectura de tu verdad simplemente se quedó ahí, inmóvil, dejando que ellos se agotaran golpeando los muros con las manos sangrando, sin entender que lo que están tratando de derribar no es una fachada, sino la esencia misma de un alma que ya no les pertenece. La ironía más grande de este asunto es que su propio veneno se convirtió en su alimento diario. Cada palabra de aliento que recibes, cada éxito que cosechas por tu propio esfuerzo, es para ellos un castigo divino que no comprenden. Se sienten víctimas de un destino que ellos mismos provocaron con su saña. ¿Cómo se atreven a hablar de justicia cuando sus manos huelen a traición? El peso de esa inconsistencia es lo que les quita el sueño, lo que hace que su respiración sea pesada y sus días se sientan como una cadena perpetua. Al final del día, mientras tú cierras los ojos y descansas en la seguridad de quien ha vivido en la verdad, ellos siguen ahí, en la oscuridad de su propia envidia, tratando de entender por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, tú sigues brillando más fuerte que nunca, mientras ellos se desvanecen en la nada de su propia insignificancia. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo.
porque me di cuenta de que la verdadera pesadilla no era lo que ellos decían de mí, sino el silencio sepulcral que envolvía su propia existencia. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Como si el peso de tus propias mentiras te estuviera observando desde los rincones oscuros de la habitación. Así es como vive esa persona ahora. Lo que les resulta verdaderamente insoportable, lo que les quita el sueño y les acelera el pulso en la madrugada, es ver cómo la gente te ofrece respeto y cariño sin que tú muevas un solo dedo. No hay una actuación de por medio, no hay palabras ensayadas ni estrategias baratas de marketing personal. Simplemente, la gente responde a quién eres tú con una naturalidad que asusta. Es esa sinceridad sin esfuerzo lo que les arde hasta las entrañas, porque les confirma que lo que los demás sienten por ti es real, es puro, es algo que no se puede comprar ni fingir. ¿Cómo diablos compites contra eso? No puedes culpar al favoritismo, ni a la exageración, ni a una lealtad ciega. La gente simplemente se siente así respecto a ti porque tú te has ganado ese lugar en sus vidas. Y ahí es donde el enemigo se queda sin jugadas, se queda paralizado, con el aire escapándosele de los pulmones, porque no se puede debatir contra la experiencia vivida de alguien más. Imagínate su bajeza. No podrían explicarle este odio a nadie sin confesar primero todas las porquerías que estuvieron tramando a tus espaldas. Y seamos honestos, no hay forma de que esa confesión les gane ni una pizca de simpatía. Solo les queda el peso muerto de la vergüenza, cargándolo en el más absoluto y podrido de los silencios. Mientras ellos se queman por dentro, consumidos por una rabia que no tiene salida, tú estás ahí afuera, viviendo, construyendo, siendo la misma persona de siempre. No es que no te importe, es que no tienes nada que esconder. Esa calma inquebrantable no es descuido. Es el poder de alguien que sabe exactamente quién es y ha vivido esa verdad con tanta fuerza que su propia vida se ha convertido en su mejor defensa. Eso, amigos míos, es el verdadero poder. Vivir a un nivel donde los ataques mueren antes de siquiera rozarte. Pero aquí viene la revelación que les dio el golpe de gracia. Y quiero que te quedes conmigo porque esto lo cambia todo. Ellos esperaban encontrar gente a la que le cayeras bien. Se habían preparado para eso. Porque el carisma es manejable, es superficial. Se evapora cuando el viento cambia de dirección. Pensaron que con sembrar un poquito de duda en los lugares correctos, esa simpatía se vendría abajo como un castillo de naipes. Pero lo que encontraron no fue gente que simpatizara contigo. Encontraron gente que confiaba en ti. Y la confianza, carnal, es harina de otro costal. La confianza no se levanta con una sonrisa bonita o con primeras impresiones de película. Se construye en esos momentos donde nadie aplaude, cuando contestas la llamada que podrías haber ignorado, cuando dices la verdad aunque te duela más que una mentira fácil. Se construye en lo privado, tomando la decisión correcta sabiendo que, si hicieras lo contrario, nadie se daría cuenta. Ese es el miedo que los paraliza. Saber que cada persona a la que interrogaron para hablar mal de ti tenía pruebas de primera mano sobre quién eres. No eran opiniones, eran vivencias grabadas a fuego en su memoria, imposibles de mover con un simple chisme. Cuando tu enemigo llegó con sus susurros venenosos, chocó de frente contra el muro de granito de tu integridad. No pudieron moverlo ni un milímetro. Ese muro se quedó ahí, pronunciando tu nombre con una autoridad total. ¿Sabes cuál es el aguijonazo del que no pueden escapar? Es la comprensión de que ellos no tienen eso en sus propias vidas. No hay nadie que pondría las manos al fuego por ellos de esa manera. Nadie saltaría con esa convicción para dar fe de su carácter sin dudarlo ni un segundo. Ellos lo saben, y ese conocimiento no los hizo humildes. Solo les pudrió más el alma con una amargura que les corta la respiración cada vez que intentan pronunciar tu nombre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo agotador que debe ser vivir tratando de apagar una luz que se alimenta de su propia sombra? Mientras tú respiras paz, ellos se ahogan en su propio veneno, dándose cuenta de que, al final del día, tu mayor victoria fue simplemente no ser como ellos. Y fue Trong ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo, al darme cuenta de que el silencio que tanto me aterraba no era vacío, sino una sentencia dictada por el universo contra quienes quisieron apagarme. ¿Alguna vez Dan Kamsei que Hong está solo, incluso con la puerta cerrada con llave y el cerrojo echado? Es ese frío que te recorre la nuca, esa opresión en el pecho que te corta el aliento y te hace sentir que el aire de la habitación se ha vuelto espeso, casi sólido, como si estuvieras respirando cenizas. Esa misma bífida asfixia es la que están sintiendo ellos ahora mismo, atrapados en la jaula de su propia envidia. Se imaginaron que al salir a buscar mugre en mi nombre, encontrarían eco en los demás,
pero lo que hallaron fue un muro de lealtad tan alto que les tapó el sol. Intentaron asfixiar mi reputación, y lo único que lograron fue quedarse sin aire ellos, boqueando como peces fuera del agua ante la mirada inquisitiva de todos los que alguna vez intentaron reclutar para su bando de sombras. ¿Cómo se puede dormir tranquilo cuando sabes que cada persona a la que le fuiste con el chisme ahora te mira con una mezcla de lástima y desprecio? Esa es la Betak, el callejón sin salida, donde se metieron por voluntad propia. Cada vez que intentaban sembrar una duda, la respuesta de la gente era tan inmediata, tan visceral y tan llena de verdad, que los dejaba mudos, con la lengua entumecida y el corazón latiendo a 1000 por hora de pura humillación. Imagina el sudor frío bajando por su espalda al ver que nadie, absolutamente nadie, les daba la razón. Es una soledad espantosa, una oscuridad que no se quita ni prendiendo todas las luces de la casa, porque la mancha la llevan por dentro. ¿No te da escalofríos pensar en el nivel de desesperación que debe sentir alguien que apostó toda su credibilidad a una mentira y perdió hasta la camisa frente a testigos que no pueden olvidar lo que vieron? El ambiente que los rodea se ha vuelto una atmósfera viciada, un cuarto oscuro donde cada palabra que sale de su boca rebota contra las paredes y regresa para golpearlos. Lo que ellos no vieron venir es que la lealtad no se compra ni se fabrica con discursos ensayados. La lealtad es un músculo que se fortalece en la sombra, y ellos, sin querer, le dieron a mis amigos el entrenamiento más intenso de su vida. Ahora, cada que mi nombre suena, esas personas no solo recuerdan quién soy, sino que recuerdan el momento exacto en que tuvieron que elegir entre la verdad y la basura que les ofrecieron. Ese vínculo es indestructible porque nació de un acto de voluntad en medio de la tormenta. ¿A poco no es irónico que tu peor enemigo termine siendo el arquitecto de tu fortaleza más grande? Están ahí, rumiando su fracaso, con el pulso acelerado y los ojos bien abiertos en la oscuridad, sabiendo que ya no hay marcha atrás. Esa es la verdadera tortura psicológica, el saber que ya no hay forma de borrar la imagen que dejaron. Se presentaron como los portadores de la luz, los que por fin decían la verdad, pero terminaron siendo los bufones de una obra que nadie aplaudió. Cada paso que dan ahora se siente pesado, como si caminaran en lodo, porque llevan sobre sus hombros el juicio silencioso de toda una comunidad. ¿Puedes sentir el peso de ese silencio? Es un zumbido constante en los oídos que les recuerda su propia bajeza. Cada vez que intentan hablar, hay un asterisco invisible en el aire, una advertencia que le dice a quien los escucha: cuidado, esta persona ya intentó destruir a un inocente y fracasó. Esa marca no se quita con jabón, ni con el paso del tiempo. Es una cicatriz en su honor que supura envidia cada vez que me ven brillar. La Betak emocional en la que se encuentran es total. Están atrapados entre el deseo de seguir atacando y el miedo paralizante de quedar aún más en evidencia. Su respiración es corta, entrecortada, como la de alguien que sabe que el piso bajo sus pies se está agrietando. Y lo más gacho para ellos es que yo no tuve que mover un solo dedo. Fue su propia maldad la que se encargó de ponerles la zancadilla. Mientras yo sigo aquí, respirando profundo, con el pecho libre de rencor, ellos están consumiéndose por dentro, contando los segundos en una oscuridad que ellos mismos fabricaron. ¿A poco no es una locura pensar que el veneno que prepararon para mí terminó siendo su propia cena? Esa es la justicia que no necesita tribunales, la que se siente en los huesos y se ve en las sombras de una habitación vacía. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque es en ese silencio sepulcral donde las verdades más aterradoras deciden salir a la luz sin pedir permiso. Imagínate por un momento la escena. Estás ahí, en la penumbra de tu habitación, sintiendo cómo el aire se vuelve espeso, casi sólido, mientras tu pecho sube y baja en un ritmo errático que no puedes controlar. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave y las cortinas corridas? Es ese escalofrío que te recorre la nácar de la espalda, ese presentimiento de que hay ojos invisibles observando cada uno de tus movimientos, esperando el momento exacto en que tu guardia baje por completo. En esa oscuridad, la credibilidad de quien intentó destruirte sufrió una herida de muerte, pero no fue un golpe seco ni un grito desgarrador. Fue algo mucho más siniestro, una hemorragia interna que no se detiene y que cambia para siempre la forma en que el mundo percibe cada una de sus palabras. Tú ni siquiera estabas ahí, no moviste un solo dedo, y sin embargo, terminaste en la cima, viendo cómo el cazador se convertía en la presa de su propia locura. Es aquí donde la lógica se retuerce y nos muestra su cara más amarga,
justo cuando la obsesión deja de ser un secreto a voces para convertirse en una silueta nítida y aterradora bajo la luz de la realidad. ¿Qué sucede cuando una persona se desvive tanto por ver caer a otra que termina perdiendo el piso? Mientras tus enemigos se dedicaban a ir de puerta en puerta, sembrando dudas y lanzando veneno con una insistencia casi religiosa, la gente empezó a notar algo que ellos nunca planearon mostrar. Empezaron a comparar notas en voz baja, en esos rincones donde los rumores cobran vida. Y lo que emergió no fue tu rostro manchado, sino el perfil psicológico de un ser consumido por el odio. Vieron la presión constante, la frustración que brotaba de sus poros cuando tus respuestas no encajaban en su guión de terror, y esa fijación casi enfermiza con tu nombre. Al final, el esquema que dibujaron no te describía a ti, sino a ellos. Un retrato hablado de la envidia pura, de una inseguridad tan profunda que no soportaba verte caminar en paz y con un propósito claro. Puedes sentir ese nudo en la garganta, esa sensación de buey que se siente cuando te das cuenta de que alguien ha gastado meses de su vida intentando desmantelar la tuya. Todo ese tiempo, toda esa planificación, todo ese esfuerzo por reclutar aliados. Nada de eso se leyó como una preocupación legítima por la verdad. Lo que todos vieron fue una obsesión que te eriza la piel y que te hace querer retroceder 3 pasos por puro instinto de conservación. Porque la obsesión no convence, la obsesión espanta. Te hace ver como alguien que ha perdido la batalla contra la cordura mucho antes de empezar a pelear. Y mientras ellos se hundían en ese fango, tú simplemente estabas viviendo. No estabas armando estrategias de defensa, no estabas monitoreando sus redes, ni siquiera sabías que este circo estaba ocurriendo en la carpa de al lado. No tenías nada que ocultar porque tu versión pública y tu versión privada son la misma persona, sin grietas, sin dobles fondos, sin esos sótanos oscuros, donde otros guardan sus cadáveres. Esa coherencia es algo tan raro en este mundo podrido que, cuando la gente la encuentra, se queda hipnotizada, aunque no sepa ponerle nombre. Sienten que no hay un abismo entre quién eres frente a ellos y quién eres cuando nadie te mira. Así que, cuando tu enemigo llegó intentando sembrar la duda sobre tu integridad, lo único que encontraron fue más confirmación de tu luz. Es como si hubieran intentado apagar un incendio lanzándole gasolina. Lo único que lograron fue iluminarse a sí mismos, quedando expuestos como alguien que está perdiendo públicamente una guerra contra la realidad. Hay una palabra para lo que le pasó a tu reputación en medio de todo este caos: coronación. Pero no hablo de una corona de oro en un evento elegante, sino de ese sello permanente que se graba en el alma cuando persona tras persona, desde ángulos totalmente distintos, confirman la misma verdad sobre ti. En ese punto, ya no eres simplemente alguien respetado, estás blindado, sellado por una consistencia que ninguna mentira puede perforar. ¿No es acaso un alivio saber que, mientras ellos se ahogan en su propia bilis, tu mayor defensa fue, simplemente, ser tú mismo? Mira a tu alrededor por un segundo y deja que esto se asiente en tu alma. Tu nombre hoy carga con un peso que ningún chisme, por más venenoso que sea, puede deshacer. Y ese peso, esa autoridad, ya fue verificada por testigos que tenían todas las de ganar y todas las oportunidades del mundo para decir algo diferente, para hundirte, y decidieron no hacerlo. Tu enemigo, en su desesperación y su envidia, quería despojarte de tu dignidad, quería dejarte en el piso sin nada. Pero fíjate qué vueltas da la vida. ¡Qué ironía tan más grande! Terminaron haciendo exactamente lo contrario. Cada persona que salió a defenderte sin que tú se lo pidieras, cada voz que habló bien de ti sin que tú estuvieras presente, puso un ladrillo permanente en tu favor. Cada testimonio libre, cada relato honesto sobre el impacto que tuviste en sus vidas, se convirtió en una capa protectora que ya nadie te puede quitar. Esas voces claras y consistentes ahora forman parte de un registro que va a durar mucho más que cualquier conflicto barato. Lo más impresionante de todo esto es que tú nunca hiciste campaña por esa corona. Tú nunca anduviste de rogón pidiéndole a nadie que te defendiera. No moviste influencias ni anduviste de queda bien para asegurar que la gente correcta dijera las cosas adecuadas en el momento preciso. Tú simplemente te dedicaste a vivir, te dedicaste a ser tú. Y esa corona se fue armando solita, pieza por pieza, en pláticas donde tú ni estabas, y basada en experiencias que le diste a la gente simplemente por aparecerte en su vida, siendo tú mismo una y otra vez. Ese es el reconocimiento más puro y soberano que un ser humano puede recibir. No es de esos que dependen de que andes cuidando las apariencias o de que te estés desgastando para proteger tu imagen. Existe porque no le queda de otra más que existir,
porque la realidad que refleja es demasiado fuerte, es demasiado real, y ha sido verificada por tantas fuentes independientes que ya no hay forma de tapar el sol con un dedo. Tu enemigo, sin querer queriendo, te puso esa corona en la cabeza frente a la mismísima audiencia que él juntó para que viera tu caída. Lo hicieron por accidente, por andar en una misión que terminó convirtiendo a cada persona que tocaron en un testigo a tu favor. Y ahora, ellos tienen que cargar con el peso de esa ironía, que la gente que reclutaron para enterrar tu nombre terminó elevándolo más alto de lo que nunca estuvo antes de que todo este relajo empezara. Aquí estás tú, firme, intocable, elevado por las mismas manos que se estiraron para jalarte hacia abajo. Elegido, quiero que recibas esto con todo el corazón. A ti no te define lo que dicen de ti cuando no estás. A ti te define lo que no pueden decir. Te define la falta de balas que tu propia vida le ofrece a quien te quiere atacar. Te define lo que pasa cuando alguien se pone a buscar lo peor de ti y se topa con lo mejor en cada esquina. Y no porque te hayas preparado para ese momento, sino porque así eres tú. Esa es tu esencia. Fueron a buscar mugre y se encontraron con oro, sin excepción y sin dudas. Ni una sola voz en todas esas conversaciones se quebró hacia donde ellos necesitaban. Eso no es suerte, eso no es defensa propia. Eso es la cosecha natural de una vida vivida en la verdad, cuidando genuinamente a los demás y manteniendo el mismo carácter en cualquier situación, sin importar quién esté mirando. Tu enemigo te dio un regalo al venir por ti, te dio la confirmación pública más grande que existe. No fue algo que tú dijeras de ti mismo, sino el testimonio colectivo, independiente y unánime de cada persona a la que ellos se acercaron. Ese testimonio ahora vive en ellos para siempre. Tu enemigo no puede retractarse, no puede editarlo y, mucho menos, puede escapar de ello. Querían manchar tu nombre y cada persona a la que le preguntaron terminó puliéndolo hasta sacarle brillo. El veredicto es unánime, el veredicto es permanente y siempre fue tuyo por derecho divino. Pero no nos equivoquemos, esto va más allá de lo que vemos con los ojos. En este mundo, y especialmente en nuestra cultura, sabemos que hay fuerzas que no se ven pero que se sienten en los huesos. Hay un orden invisible, una justicia de los ancestros y del universo que no deja que sus guerreros caigan en manos de la mentira. El karma no es solo una palabra, es una ley física del espíritu. Todo lo que se lanza, regresa, y todo lo que se intenta destruir injustamente, se fortalece por una protección que viene de más arriba. Quien se atreve a atacar a un elegido, a alguien que camina con la verdad, se está metiendo con fuerzas que no entiende y que no puede controlar. La vida nos enseña que el respeto a los que ya no están y a los que cuidan nuestro camino desde el otro lado es lo que nos mantiene de pie. Tu protección no es de este mundo, por eso las herramientas de este mundo no te pudieron tocar. La justicia divina ya dictó sentencia, y tú ya saliste victorioso. Pero recuerda, la verdad siempre tiene un precio, y la oscuridad nunca descansa del todo, simplemente cambia de forma. Si alguna vez has vivido algo que la ciencia no puede explicar, si has sentido esa mano invisible que te protege, o has visto cómo el destino pone a cada quien en su lugar de formas imposibles, cuéntame tu historia en los comentarios. Vamos a descubrir la verdad juntos, porque en este camino de luz, nadie camina solo. No olvides suscribirte para no perderte el próximo relato, porque todavía hay mucho que revelar sobre lo que acecha en las sombras y lo que nos cuida desde la luz. Ahora, respira hondo y siente esa paz de saber que estás protegido. Pero antes de irte, dime, ¿estás seguro de que esa corriente de aire que acabas de sentir fue solo el viento? A veces, cuando terminamos de hablar de estas verdades, los que nos cuidan o los que nos observan se acercan un poco más para asegurarse de que hayamos entendido el mensaje. Quédate tranquilo, pero mantén los ojos abiertos. Nos vemos en la próxima.